pueblos de fe, héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos, a cada uno de los presentes. Bendiciones abundantes para todos los que hasta este momento se han conectado. Amén, pastor, hermanos, hermanas. Que el Señor Jesús le bendiga de una forma muy especial. En esta tarde pues vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a comenzar, amén, inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Por lo que le invito a que me acompañe a hacer esta primera oración. Amén. Oremos. Bendito y eterno Salvador, amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos, Dios de la gloria, delante de ti, Padre Santo, un grupo de hermanos, Señor, con la intención, Padre amado, de hablar, de meditar en tu palabra, Señor Jesús, un tema, Señor, que nos compete, Señor, un tema que nos amerita, Señor, estudiar y hablar a la luz de tu palabra preciosa, que es nuestra guía, Señor, que es nuestra lámpara, Señor Jesús. Por lo cual desde ya te ruego, Padre Santo, que seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta hora en tu santo nombre. Te ruego, Dios de los cielos, desde ya que tomes el control de este conversatorio, que pongas palabras, que nos des sabiduría, Señor, que podamos, Señor, a la luz de tu palabra entender un poco más, Señor, y saber cómo quizás comportarnos, Señor, o cómo debemos actuar ante ciertas situaciones, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos que ya se han conectado, aquellos que puedan ver la transmisión, Señor Jesús, incluso después de grabada. Te ruego también que seas tú bendiciendo a estas personas, Señor, y dando a través de este conversatorio una preciosa bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, te doy, y una vez más te ruego que nos dirijas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, para comenzar, amén, el Señor Jesús bendiga a nuestra hermana Ruth. Amén. Bendiciones, hermanos. Estamos justo comenzando, así que le invito a que vamos a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar, hermanos, con un versículo bastante conocido. Amén. Saludos, hermano Carlos, también familia. El Señor Jesús le bendiga. Qué bueno que se hayan podido conectar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Amén. Capítulo 22. Y voy a leer desde el versículo 17, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, le dice el Señor Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y el Señor Jesús les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, como ya ustedes saben, el tema en el cual estamos conversando, aleluya, es, amén, la iglesia y la política. La semana pasada comenzábamos con algunos puntos, hermanos, y solamente no los vamos obviamente a volver a mencionar, solamente para que sea de conocimiento, hermanos. Voy a dejar por acá lo que hablábamos, o un poco los puntos que tocábamos la semana pasada. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Hablábamos del por qué hacíamos este conversatorio, para qué estábamos aquí. Amén. No para decir por quién votar, sí para aprender a pensar bíblicamente acerca de la política, entender que la política es temporal,
que el reino de Dios es eterno. Amén. Leíamos este versículo de Daniel capítulo 2, versículo 21, gloria a Dios, que nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Nuestro Dios, el Todopoderoso, es el que quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Y hablábamos un poco, hermanos, acerca de algunas preguntas generadoras: si la política era mundana, si era un campo de misión, si un cristiano podía involucrarse. Amén. Hablábamos acerca de los peligros del partidismo, hermanos, si un cristiano podía ser militante o no de un partido político. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y comenzamos a hablar un poco acerca de los sistemas humanos. Amén. Y como parte de este punto de los sistemas humanos, teníamos un poco, hermanos, cuáles eran estos sistemas. Amén. Que era, a grosso modo, un poco lo que era el capitalismo, el socialismo, el comunismo, hermanos. E incluso el fascismo también se mencionó por allí. Amén. Son intentos humanos de arreglar el mundo sin la plenitud de Cristo. Amén. Y es aquí donde vamos a retomar un poco, hermanos, el día de hoy. El versículo que tomé como base, hermanos, para dar inicio a este conversatorio, capítulo 22 de Mateo, gloria a Dios en las alturas, habla de un acontecimiento que, si bien es cierto, es muy conocido por muchos, bastante mencionado también, hermanos y hermanas. Muchas veces es aplicado fuera de contexto. Por ejemplo, cuando Pilato se lava las manos, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar acerca de esto, pero totalmente fuera de contexto? Amén. Mal quizás utilizado este acontecimiento. De la misma manera sucede con este versículo tan emblemático, tan mencionado por muchos, cuando dice: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Amén. El día de hoy, hermanos, al igual que la semana pasada, tenemos un conversatorio, y esto significa de que en cualquier momento, queridos hermanos, usted puede participar. Siéntase con total libertad de solicitar el derecho de palabra. Amén. Para acotar algo, para compartir algo, o incluso para preguntar, hermanos, sea cual sea. Amén. La importancia de esto es que usted también participe. Yo solamente voy a ser, digámoslo así, el moderador. Amén. Voy a llevar un hilo conductor y tratar de que tengamos este conversatorio ameno. Amén. Que sea fluido y que sea bien organizado, para que sea de gran bendición para todos nosotros. Amén. Este versículo que leíamos, hermanos, dad al César lo que es del César. Hay algo también clave que muchas veces se escapa, hermanos, que cuando el Señor Jesús, amén, habla acerca de esta moneda, Él le dice, hermanos, de quién es esta imagen y la inscripción. Hay dos cosas que hay en esta moneda. Una es la imagen y la otra es la inscripción. Se habla de la imagen, pero de la inscripción quizás no se habla mucho. Amén. Históricamente se podría quizás investigar al respecto, buscar esta moneda, hermanos, este denario de la época, la cual tenía la imagen de César, evidentemente, por lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que tal vez la inscripción a la que el Señor Jesús hace referencia, hermanos, era una frase que decía algo así como el Hijo Divino de Augusto. Amén. Hablando de César. Y esto le daba un toque más, hermanos y hermanas, de importancia a lo que Dios, el Señor Jesús, estaba remarcando con esta frase que muchas veces no se utiliza correctamente. Cuando el Señor Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba, hermanos, haciendo referencia a varias cosas, no solamente a una.
El Señor no estaba diciendo, hermanos, a través de esta frase que un cristiano no podía involucrarse en la política. Amén. El Señor, en primer lugar, lo que estaba era dejando bien claro, hermanos, digámoslo así, las figuras, amén, las autoridades, amén, de darse cuenta de que está bien, hay que reconocer la autoridad humana. La palabra de Dios nos enseña de que si hay autoridad es establecida por Dios. Dice, no hay autoridad si no es establecida por Dios. Amén. Dios, el Señor Jesús, a través de esto nos dejaba claro de que Él sí reconocía la autoridad humana. De hecho, en otra ocasión, amén, corríjame usted si yo me equivoco, también se habla acerca de los impuestos. Y el Señor Jesús le dice a Pedro que vaya a sacar un pez del mar. Amén. Y dentro del pez habían unas monedas, hermanos, si no me equivoco en este momento. Y con eso se pagó ese impuesto. Por favor, si me estoy equivocando, usted tiene la oportunidad de corregirme acerca de lo que le estoy mencionando. Amén. Dando a entender de que sí se reconocía esta autoridad. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, en este caso César, amén, con sus leyes, con su forma de gobierno, traspasaba, hermanos, el mandato divino o el mandato de Dios? Cuando el imperio romano, quizás, hermanos, prohibió el seguir al Señor Jesús, prohibió que se hiciera culto a la iglesia primitiva, hermanos, ¿qué tenía que hacer el cristiano de entonces? Iba a obedecer al César, iba a obedecer al emperador del momento, o iba a obedecer al Dios Todopoderoso. Usted conoce la historia, sabe que la iglesia primitiva, amén, obedeció primero a Dios, y no importándole ser perseguidos, amén, ser hermanos asesinados, masacrados, amén. Usted sabe, usted conoce de historia. Es importante reconocer que la autoridad humana hay que estar allí, hermanos, hay que respetarla, hay que cumplir las leyes humanas, pero que esto no nos haga, hermanos, pasar por encima a las leyes divinas, porque las leyes de Dios están por encima de todas las cosas. Amén. Entramos en este momento en esta parte de las leyes humanas o parte de la forma de gobierno humano, y entramos, hermanos, con estos sistemas que son conocidos, amén, por nosotros, porque son las formas de gobierno que existen en el mundo en el que nosotros nos encontramos: capitalismo, socialismo, comunismo y fascismo. Amén. Acerca de, hermanos, de esto, desde ya, si alguien quiere participar, amén, desde ya puede solicitar el derecho de palabra. Amén. Yo voy a ir llevando el hilo conductor. Amén, pastor. Amén. Meditaba en ese pasaje de la Biblia. Podríamos leerlo, hermano Jackson. Lo encontré aquí en Mateo 17, 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los dracmas. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Al leer, podemos entender de ese texto que Jesús no estaba de acuerdo, que si bien él daba el tributo, daba el dracma, lo que entiendo yo,
a nivel personal, que él lo entregó solamente para cumplir con una ley romana, para no ofenderles, dice ahí el texto, de forma clara, dice ahí, y entendiendo el contexto, como usted decía, hermano Jackson, ahí hablaba de dracmas, y me parece que era más que un impuesto político, era un impuesto al templo, o sea, era un impuesto al culto religioso que ellos tenían. Y ahí Jesús tiene que marcar la diferencia, marcar diferencia con lo que él estaba enseñando. O sea, había injusticia en el templo, incluso veo yo que que todo eso se iba para los extraños, decía, no para los hijos quedan exentos. Entonces también vemos una parte de injusticia social que Jesús entendía claramente, ahí había una injusticia. Y él, como es justo, él lo recalca, se lo dice a Pedro, entrégalo por ti y por mí, pero él no daba como dando a entender que no estaba muy conforme o de acuerdo con lo que le estaban solicitando. Hay una gran enseñanza ahí, pues. Los hijos están exentos, dice. Los hijos están exentos, libres, no obligados, no están obligados. No eran esclavos tampoco. O sea, hay una esclavitud ahí, vemos que Roma y que los fariseos, o sea, los del templo tenían a sus hijos, tenían esclavizados. Vemos hay una gran enseñanza en ese párrafo, hermano Jackson. Gracias, hermano Jackson. Sí, ahí está la clave acerca de ese versículo, de esa cita completa, porque la pregunta que el Señor Jesús le hace a Pedro, es como incluso capciosa, porque si Dios es el Rey de Reyes, los hijos de Dios deberían pagar impuestos en ese contexto. Entonces ahí también el Señor estaba dejando o enmarcando claramente su autoridad, a pesar de que dijo, para no ofenderles, vamos a cumplir con las leyes humanas, pero estaba enmarcando bien su autoridad, en este caso como hijo de Dios. Él, como hijo de Dios, pues, estaba exento, al ser hijo del Rey de Reyes, estaba exento. Y eso era lo que quizás también él quiso transmitir en hay un doble mensaje por allí, que se puede entender con este pasaje, al igual que con el pasaje que leíamos al inicio. El Señor Jesús, cuando daba una enseñanza o cuando decía algo, enseñaba muchísimas cosas. De un solo mensaje enseñaba muchísimas cosas. Amén. Pero lo importante es que el Señor Jesús reconoció. Amén. Dijo, para no ofenderles, y pagó. Amén, allí lo que tenía que pagar. Eso habla de la responsabilidad civil también de un cristiano. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, como cristianos, no podemos, hermanos, tampoco ser ajenos a nuestra responsabilidad civil acá en la tierra. Si bien es cierto, hablábamos la semana pasada, nuestra ciudadanía no está en este lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos extranjeros, somos advenedizos, hermanos, estamos aquí, pero no somos de aquí, decía el apóstol. Amén. Pero sin embargo, tenemos una responsabilidad civil también. Y parte de esa responsabilidad civil nos lleva a nosotros, hermanos, por ejemplo, a cumplir las leyes establecidas por el hombre, las leyes de los sistemas de gobierno. Amén. A cumplir, por ejemplo, a ejercer nuestro derecho al voto, hermanos. Es importante ejercer el derecho al voto, ir al momento de las elecciones, hermanos. Como cristianos también tenemos esa responsabilidad de ir a votar. Amén.
Y allí, hermanos, entra entonces un poco lo que hablábamos, amén. Lo que hablábamos acerca de los sistemas de gobierno. Acerca del comunismo, hermanos, históricamente se puede asociar, hermanos, el comunismo con valores ateos, amén, ya que digámoslo así, uno de los que comenzaron este movimiento, este sistema, hermanos, del comunismo, había manifestado abiertamente ser ateo. Se suele casar, amén, normalmente el comunismo, hermanos y hermanas, con el ser ateo, pero esto no necesariamente es de esta manera, amén. Es importante también conocer y entender, hermanos, qué es lo que significa cada uno de estos sistemas de gobierno, para que nosotros, hermanos, sepamos con total certeza si nos estamos identificando con alguno de estos sistemas de gobierno, hasta qué punto, hermanos, yo puedo estar de acuerdo con estos sistemas de gobierno, amén. Normalmente cuando se habla del comunismo, hermanos, normalmente se asocia con esto. Y aunque no necesariamente funcione de esta manera, el Salmo 14:1 dice, hermanos, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Por supuesto que, hermanos, si un sistema de gobierno abiertamente, hermanos, expresara ser ateo, un cristiano, pues, hermanos, nada tendría que hacer en ese lugar. Amén. Sin embargo, también reflexionábamos acerca de esto la semana pasada, indicando de que el comunismo no necesariamente habla o defiende o está en la obligación de que sea de esta manera. Amén. La semana pasada se decía que hay partidos políticos que son comunistas, pero que no prohíben, hermanos, la libertad de culto, que no, hermanos, obligan a los miembros, a los que militan, a ser ateos. No se hablaba acerca de esto. Amén. Cuando hablamos un poco acerca del socialismo, hermanos y hermanas, quizás es muy común que se asocie, hermanos, con algunos movimientos, amén, como por ejemplo el apoyo al aborto, amén, al matrimonio entre personas del mismo género. Pero esto sucede porque hay movimientos, hermanos, que llevan o que apoyan estas cosas, hermanos. No significa que el socialismo, hermanos, implícitamente sean personas que estén de acuerdo con el aborto, amén, y personas que estén de acuerdo, gloria al nombre del Señor Jesús, con el matrimonio con personas del mismo género. Porque decíamos la semana pasada que hay también del sistema capitalista gobiernos que apoyan tanto el aborto como el matrimonio de personas del mismo género y no son socialistas. O sea, no es que el ser socialista te haga a ti partícipe, amén, de o estar de acuerdo con el aborto y con el matrimonio de personas del mismo género. Distinto es cuando un candidato, un partido político dice como parte de su sistema de gobierno que va a llevar el aborto, la aprobación del aborto, la aprobación del matrimonio del mismo género. Usted como cristiano, como cristiana, pues yo creo que no tendría que apoyar a ese candidato porque va en contra de lo que está establecido por Dios. Si abiertamente se dice todo el que esté en este grupo tiene que apoyar el aborto, yo creo que un cristiano no debería estar allí en ese grupo. No sé si hasta este momento me estoy dando a entender. Acerca del capitalismo, hermanos, que se habla tanto del capitalismo, hermanos, nosotros pudiésemos ver en la Biblia, hermanos, quizás entender que el capitalismo, hermanos, por lo general puede promover, hermanos, la avaricia y la opresión del más débil o la opresión del pobre. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quizás el sistema capitalista, hermanos, tiene como en contra o como esa parte negativa, hermanos, que para un cristiano quizás ser capitalista puede quizás promover esa avaricia, ese deseo de emprender, de buscar, de esforzarse por el bien material. Amén. Más que por lo espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, amén, que todo lo demás vendrá
por añadidura. Esa parte del capitalista que, hermanos, promueve la opresión del más débil, la opresión del pobre, hermanos, vender esa falsa ilusión de que si se esfuerza, amén, va a tener la capacidad o va a tener la oportunidad de alcanzar grandes cosas, hermanos. Muchas veces, hermanos, es solamente un engaño para que las personas se endeuden, se motiven a esforzarse, a buscar y a buscar y a buscar lo material, y cuando se den cuenta, hermanos, están hundidos en un mar de deudas y nunca, hermanos, le dieron espacio a lo espiritual porque siempre estuvieron ocupados buscando lo material. Entonces hay que ver, hermanos, como hijos de Dios, que todos los sistemas que existen del ser humano, hermanos, van a tener sus defectos, tienen sus defectos. Usted como cristiano tiene que hacer un análisis, hermanos, distinto al que hace la persona o el ser humano. El Señor Jesús en su ministerio siempre defendió, hermanos, al necesitado. Siempre defendió al débil, al desvalido, hermanos, al marginado, aquel, hermanos, que era expulsado de las ciudades, al que nadie quería ni siquiera mirar o tocar, hermanos. El Señor Jesús iba hacia esa persona. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos como cristianos aferrarnos a defender un sistema de gobierno humano, porque todos, hermanos, tienen sus pros y tienen sus contras. Amén. Yo lo decía la semana pasada, la politiquería, hermanos, dentro de la iglesia divide. Amén. Mientras que nuestro Señor Jesús nos llama a la unidad, bendito sea su santo nombre, usted se da cuenta de que por defender una postura, una familia puede dividirse, hermanos. Una iglesia, hermanos, puede dividirse, hermanos, por estar defendiendo una postura política, hermanos, o un sistema de gobierno humano. Amén. Y yo no creo que eso sea lo que el Señor Jesús quiere de su iglesia, porque el Señor viene a buscar una sola iglesia. El Señor Jesús viene a buscar un solo cuerpo, un cuerpo unido. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, advierte duramente a los ricos que oprimen a los obreros. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Pastor Ezequiel. Exacto, hablábamos sobre lo objetivo que tenemos que ser a la hora de plantear una idea terrenal. No se trata de ser de izquierda, ser de derecha, ser del centro, sino ser objetivos. No sé si se escucha, hermano Jackson. Apagó la... Ah, ya, perfecto. Perfecto. Y con respecto al capitalismo, creo que también hay bastantes textos bíblicos que enseñan acerca de las riquezas, ¿cierto? Que ciertamente la Biblia no las condena, Dios no condena tener riquezas, tener recursos, si trabajamos, la Biblia dice, para obtener nuestro sustento. Pero el afán al dinero, ¿cierto? Volver el dinero como un absoluto nuestro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 24 dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. O nos perdemos sirviendo a las riquezas, o vivimos glorificando a Dios, pero no se puede servir a dos señores, dice ahí en Mateo 6, 24. Entonces, cuando la riqueza se convierte en un ídolo, al final eso te aleja de Dios, y eso está comprobado. Muchos hermanos que un día estuvieron pero afanados, estuvieron pero apasionados por la Biblia, después se esmeran en un trabajo que les proporcionó un gran capital, se alejaron de Dios y se olvidaron prontamente de Dios. Se acomodaron a la riqueza de este mundo y la Biblia nos enseña que no debemos afanarnos a las cosas de este mundo. La propiedad es un derecho, ¿cierto? Pero no es absoluto. Nosotros somos administradores y no somos dueños de la tierra. Salmos 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Del Señor es la tierra. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que nada es nuestro. Algún día nos iremos y todo va a quedar aquí.
justicia social y la defensa del pobre, ¿cierto? Los profetas tenían mala fama porque siempre denunciaban las injusticias sociales sobre todo. Ustedes pueden leer en Isaías capítulo 1, en Amós capítulo 5, los profetas denuncian la acumulación que empobrece a otros. O sea, alguien acumula y esa acumulación empobrece a otros, ¿cierto? Y en Mateo 25 el hermano Jackson lo mencionó, que Jesús nunca se identifica con los ricos. Incluso hay un rico ahí que Jesús le exige, le dice, deja todo y sígueme, y este rico se volvió triste porque no podía hacerlo, porque estaba afanado en su riqueza. Entonces nos damos cuenta que no es tan así, pues, no es tan así que el cristiano tenga que esforzarse, ¿cierto? Y esforzarse y aferrarse en las cosas de este mundo tocante a lo que es el dinero, ¿cierto? Y la Biblia valora el trabajo, nos enseña que debemos trabajar para ganarnos con el sudor de nuestra frente, ganarnos el sustento, pero eso no habla de trabajo, no habla de mercancía, ¿cierto? La Biblia dice el trabajador es digno, merece su salario, merece un descanso también, merece sus días de descanso. ¿Y qué podríamos criticarlo? Yo creo que está más claro lo que usted dijo, ¿cierto? Que cuando no hay empleo, el ser humano se ha vuelto tan dependiente de los empleos que se ha perdido la productividad que uno puede llegar a tener. Uno puede producir, y las personas dependen mucho de los empleos, y hoy en día la tierra no trabajamos la tierra como antes para que dé fruto. Sacrifica la vida, damos la vida por una empresa, al final somos un número más. Nos puede pasar la cuenta un accidente de vuelta al trabajo, nos puede pasar algo en el trabajo y somos un número más y prontamente somos olvidados. Y somos olvidados porque ya no está la persona que producía para una tal empresa. Y entonces muchas veces se vuelve como inhumano. Eso es lo que podríamos ejercer una cierta crítica sobre lo que es el capitalismo. Todos los sistemas tienen un problema, todos, pero hay que ser objetivos y hay que ser justos a la hora de hablar sobre un sistema. Y también, claramente, usted lo dijo, hermano Jackson, no hay que discutir ni pelear porque al final son cosas vanas. Muchos hermanos discuten y se afanan un candidato, se afanan a otro candidato y lo defienden a tal punto que se pelean. Eso no puede ser. Un cristiano, un hijo de Dios no puede pasar eso. Hay que ser objetivos y hay que ser confiando en el Señor. Dios bendiga, hermano Jackson. Dios bendiga a todos los oyentes. Dios bendiga al otro pastor que se conectó hace poco. No sé si hay algún hermano más, hermano Antonio, el pastor, si pueden afirmar lo que estamos diciendo. Amén. Saludos a nuestro pastor Ezequiel, amén, que se conectó recién, que el Señor Jesús le bendiga, amén. Vamos a ir continuando, hermano Antonio, amén, está solicitando la palabra. No se escucha. No ha activado el micrófono, hermano Antonio. Ahora sí. Nada más para complementar un poco lo que ya se ha dicho. Nosotros los cristianos deberíamos, de acuerdo a la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, tomar una posición neutral. Nuestra esperanza está clara, nuestra esperanza es celestial. Fue la respuesta que yo le di a un hermano a un hermano carnal que me preguntó que por qué me iba a votar yo. Me da lo mismo, le dije yo. En realidad no da lo mismo, pero desde un punto de vista cristiano sí nos debería dar lo mismo, porque no deberíamos tomar determinada. Porque cada partido político que presenta candidato, ese partido político pertenece a una corriente política. Cada corriente política tiene doctrina. Muchos tienen símbolos. Y hay que rendirle honores a esos símbolos. Algunos en los extremos utilizan armas. Entonces, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, no pueden haber hermanos que tengan una postura política, porque sería ir contra las enseñanzas cristianas. Lo que acaba de decir el pastor Ezequiel, ¿cómo voy a estar discutiendo con un hermano porque él tiene un pensamiento de derecha
y yo tengo un pensamiento de izquierda, cuando nuestra esperanza es celestial. Hoy en estos nuevos movimientos políticos que se han creado, y cuando hicieron inicio algunos políticos ya en ejercicio como los alcaldes, dieron inicio, hermanos, a su reunión política y a asumir su mando, invocando el nombre de Dios, haciendo casi una reunión en la sala donde se preside el Consejo Municipal dirigido por el alcalde. O sea, trasladaron las iglesias a lugares donde se rinde culto a un movimiento político. Desde mi perspectiva y desde mi opinión personal, yo pienso que con la enseñanza que nos dejó Jesucristo, nosotros no deberíamos tener una postura política. Tenemos que cumplir con el mandato y con las leyes civiles y terrenales. Claro que tenemos que responder mientras estemos en esta tierra, pero no podemos rendir culto ni pleitesía a imágenes, a rendir honores a algunas doctrinas que están fuera de la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eso sería, hermano. Gracias. Amén, excelente, gracias hermano Antonio. En cualquier momento, hermano Antonio, que usted quiera participar, puede hacerlo, no hay ningún problema. Amén, esto es un conversatorio y la idea es que fluya, amén, como una conversación que tenemos todos los presentes, esperando que también los que los puedan ver después, hermanos, puedan llenarse también o llevarse esta bendición, amén, también. No, el problema lo solucionamos. Amén. Hermano David, me parece que también está por allí solicitando la palabra. Sí, como tocaron el tema de los ricos, de los pobres, de eso, claro, yo quería también complementar porque Jesús siempre defendió a los pobres, pero no por ser pobres, sino porque habían injusticia. Hay un versículo en Mateo 19:24 que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre el reino de los cielos. Y haciendo el análisis de eso, todas las puertas antes, en los antiguos, así como imperios, así, incluyendo Jerusalén, tenían una puerta grande donde entraban todos con sus camellos. Y tenían una puerta pequeña por el costado donde solo servía para entrar personas a pie. Y esa puerta pequeña era una aguja, así se llamaban. Entonces, el ojo de una aguja es por esa puerta pequeña. Entonces, ¿por qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Porque se tiene que arrodillar. Entonces, se refiere o hace referencia en ese estudio que yo veía que los ricos tienen que arrodillarse ante Dios. Y ahí viene como eso de nuevo, que lo involucramos como entre políticos y todo, que primero es Dios, pues. Primero es arrodillarse ante el Señor, reconocerlo, a Él sobre todas las cosas, amarlo, y después el resto. Entonces eso yo hacía esa referencia también, que primero es Dios. Ahora, claro, hay otras cosas como la avaricia y todo eso, pero primero es Dios. Si hay hermanos en la iglesia que tienen más o que tienen menos, bueno, y depende de cada uno, pero uno siempre tiene que estar dispuesto a ayudar, pues. A veces no es con plata, a veces, no sé, ayudar con... yo, por ejemplo, vendo perfume. Yo a veces cuando puedo, le digo, no sé, a una persona necesita, oye, pero yo te ayudo a vender, no sé, te paso y después me pagás, y así vendí, y así negocio. No sé, no es por vanagloriarme, sino que es como por dar ideas de que se puede ayudar. Obviamente, si tuviera más, yo diría, pucha, se puede hacer muchas cosas. Pero siempre y cuando uno tenga los ojos puestos en Jesús, en la cruz, en que Él es dueño de todo y nosotros no tenemos nada si es que Él no lo quiere. Eso quería aportar yo. Gracias, hermano David, que el Señor Jesús le bendiga. Igual, hermano David, en cualquier momento que usted desee participar, ya sabe, amén, puede hacerlo. Muy importante lo que comentaba, ya que tiene que ver con la humildad. Nosotros la semana pasada colocábamos como ejemplo a Nicodemo. Amén. Nicodemo tenía propiedades, Nicodemo tenía dinero, amén, tenía lo suyo, tenía sus bienes, amén, y aún así Nicodemo, hermanos, estuvo allí, aleluya, como
como parte de aquellos discípulos iniciales. Nicodemo estuvo allí, hermanos, y no por ser rico fue despreciado por el Señor Jesús, porque el problema no es el dinero, hermanos, el problema es el amor, ¿cierto? A el dinero, raíz de todos los males, dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo. Raíz de todos los males es el amor a el dinero. Allí es donde está el problema, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, cómo nuestro Dios nos da un pequeño panorama, una pequeña descripción, hermanos. En la Biblia nosotros vamos a ver un pequeño perfil de más o menos lo que Dios quería, hermanos, que fuese un gobernante, amén, digámoslo así, terrenal, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema está en que muchas veces las personas son endiosadas, amén. No sé si me doy a entender con esta palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los candidatos, candidatas, amén, los políticos, son endiosados, muchas veces son alabados, hermanos, son colocados en un peldaño y empiezan, hermanos, a recibir gloria, a recibir honra por parte de sus seguidores. Usted conoce cómo es eso, ¿verdad que sí? Porque usted ha visto, hermano, cómo hay multitudes que aclaman a una persona, a un presidente, un líder, no sé, político, hermano, sea cual sea el cargo que desempeñe. Usted ha visto que la gente le aplaude, lo alaba, lo ponen en un peldaño, hermanos y hermanas. Y el único que es digno de ser alabado, el único digno de honra y de gloria, se llama el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Muchas veces los partidos políticos se convierten, hermanos, en sectas prácticamente, en movimientos casi religiosos, pero no en el buen sentido, hermanos, como algo similar decía nuestro hermano Antonio, amén. Muchas veces sucede esto en los partidos políticos, queridos hermanos. Por eso es muy difícil que un cristiano sea militante de un partido político como tal. Tendría que ser un partido político, hermanos, que vaya alineado a la Biblia, que vaya alineado a lo establecido por Dios. Yo quiero compartir con ustedes, no estamos saliéndonos del tema, estamos todavía dentro de los sistemas de gobiernos humanos, amén. Nos falta mencionar un poco lo que es el fascismo, amén. El tema del fascismo más que nada es que el fascismo como que endiosa a la nación o a la raza, hermanos, amén. Y eso es idolatría, amén. Todo aquello que le dé la gloria a algo más o a alguien más que no sea el verdadero Dios, eso se llama idolatría, amén. El problema del fascismo o nacionalismo extremo, hermanos, es que endiosa a una nación o a una raza, amén. Y en Cristo Jesús no existen las razas, no existe judío ni griego, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no, amén. Porque ahora Dios nos ha hecho una nueva criatura. Dios no hace acepción de personas, amén. Y el fascismo principalmente, queridos hermanos, principalmente promueve es eso, hacer excepción de personas. No sé, hermanos, si usted en algún momento leyó o vio, escuchó algo con respecto, por ejemplo, hablando de razas, a Hitler, hermano. Había una raza que él decía que esa era la que tenía que ser, y de hecho tenía batallones que se encargaban de engendrar, hermanos, personas que naciesen con ciertas características, porque esa era la raza que debía predominar según esta persona, hermanos. Pastor Ezequiel. Sí, mencionando a Hitler, igual estaba pensando en lo mismo. ¿Se escucha? Sí, fascismo es de origen romano.
es de origen romano, significa unión. Fascismo significa fasos, facio. La palabra romana significa unidad. Y me acordé de la unidad de Torre de Babel, porque ellos se unieron pero contra Dios. O sea, era un sistema político contra Dios, un sistema económico, un sistema político, un sistema humano, terrenal, contra Dios. Y el símbolo imperial del romano era un águila, que eso denotaba autoridad. Y el que trajo de nuevo, de vuelta esto del Imperio Romano fue Mussolini, de la cual era amigo de Adolf Hitler, y en el cual se inspiró Adolfo Hitler, año 1920, más o menos. Y resulta que Italia se sentía victoriosa, pero estaba frustrada por la crisis económica que tenía. Y el poco territorio, de la cual no tenía grande riqueza, ¿cierto? Había crisis de gobierno, entonces necesitaban ahí, los gobernantes eran muy débiles, eran ineficaces, y ahí aparece un dictador, pues aparecen los dictadores, como fue Benito Mussolini. Entonces, ¿cómo nace el fascismo? Nace del miedo al comunismo, al socialismo, a la izquierda, ¿cierto? Así nace. Sí, al final, el gran enemigo de la derecha es la izquierda, el gran enemigo de la izquierda es la derecha. Y nosotros los cristianos, nuestro enemigo en común, la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, nuestras luchas son espirituales. Y a veces hacemos de las cosas terrenales como nuestras propias luchas. El enemigo del comunismo nunca ha sido la iglesia. El enemigo de la izquierda es la derecha. Así nace, ese es el origen. El comunismo tiene un enemigo que es el fascismo, y el fascismo tiene un gran enemigo que es el comunismo. Ese es el origen. Entonces, ¿cuál sería el extremo? La nación, como usted decía, hermano Jackson. El fascismo rechaza la democracia y a la izquierda porque es totalitario, rechaza todo lo que es el marxismo. El mismo pueblo que alababa a Mussolini fue el mismo que después lo colgó el cadáver. Entonces ellos hacen un culto al líder. Cuando ese líder falla, es colgado. Es nacional, completamente nacional, y ahí nace el amor a la raza. Es violenta, se militariza, es amor a las armas, a la guerra, es imperial, avasalla con todo, ¿cierto? E invade pueblos sin respeto alguno y suprime las libertades civiles. O sea, el fascista, ese emperador fascista, invade y impone una doctrina de la cual ese pueblo quizás nunca estuvo acostumbrado. Y así es como se alió al nazismo y amaneció un día la Alemania nazi, que al final todos conocemos la historia, invadió toda Europa, pretendía adueñarse del mundo, y el gran ídolo ahí fue Adolfo Hitler. Entonces, y a veces se confunde como un origen de izquierda, pero por la parte social, pero no es así. El origen es de derecha y tenía un enemigo que vencer, que era el comunismo. De ahí nace la idea de Hitler invadir Rusia, que falló. Al final todos conocemos la historia de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Sería algo que aportar algo más o menos histórico. Por eso le digo, hay que ser objetivo a la hora de hablar. Y para ser objetivo hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la historia, hay que estudiar el contexto. Los contextos de la derecha, de la izquierda son diferentes en cuanto a cultura, en cuanto han pasado los años. La izquierda de la revolución cubana, de la izquierda aquí en Latinoamérica, ha pasado por muchos procesos, al igual que la derecha. Entonces son diferentes contextos. Gracias, hermano Jackson. Amén. Gracias, pastor. Bien, hermanos, con esto vamos como abarcando, ¿verdad? Los 4, creo, sistemas de gobiernos humanos. Amén.
Y en la diapositiva que yo estaba compartiendo, estaba, hermanos, un poco como una especie de tabla comparativa. Amén. Como una tabla comparativa donde ahí usted podría apreciar en cuanto a la propiedad y a la economía, ¿cierto? También se puede hablar en cuanto a lo objetivo. Amén. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos? Dicho a grosso modo. Por ejemplo, se pudiera decir que el capitalismo, hermanos, su objetivo es la libertad individual y el crecimiento, a grosso modo. Socialismo es la justicia social y la igualdad. Amén. Comunismo sería igualdad total y fin de las clases. No hay clases sociales en el comunismo. Y el fascismo sería la supremacía de la nación o el Estado. Amén. Y si hablásemos un poco de sistemas políticos, por lo general, el capitalismo suele asociarse a una democracia liberal. Por lo general, hermano, estoy hablando a grosso modo porque si entramos en detalle, imagínense cuándo vamos a terminar. Socialismo, el sistema político puede ser democrático o autoritario, hermanos. Amén. Podemos ver históricamente algunos ejemplos. En cuanto al comunismo, históricamente hablando también se ha visto como un partido único. Y en cuanto al fascismo, normalmente lo que hemos visto que el sistema político es dictadura o totalitario. Amén. Eso sería, hermanos, a grosso modo, esos serían los sistemas de gobierno humanos. Amén. Hay por allí quizás algunas cosas que pudiésemos mencionar con respecto a estos ismos. Amén. El capitalismo, por ejemplo, la búsqueda del beneficio personal y la competencia. Amén. El socialismo, por ejemplo, el bienestar colectivo, la igualdad de oportunidades, es lo que más se habla, o una de las cosas que se hablan en el socialismo. En el comunismo, hermanos, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Amén. Y del fascismo, pudiésemos decir, la unidad nacional, la disciplina y la obediencia a un líder carismático. Amén. Eso, hermanos, sería por allí que pudiésemos nosotros concluir. Amén. En base a todo esto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y qué tema tan interesante el que estamos conversando, pastor, hermanos y hermanas. Pudiésemos hablar bastante acerca de esto, pero nos presentamos como hijos de Dios ante una encrucijada moral. Amén. Si bien es cierto, hablábamos de 4 sistemas de gobierno, todo pudiese resumirse en izquierda y derecha. Amén. Aunque el fascismo va por ahí, no sé, transversal será. Pero normalmente pudiésemos, a grosso modo, hermanos, abarcarlo de 2 maneras, izquierda o derecha. Entramos en una encrucijada moral como cristianos, como hijos de Dios. Ningún sistema humano es perfecto. No sé si alguien me apoya con algún amén. Ningún sistema humano es perfecto. El cristiano debe ser bíblico, hermanos. Antes que izquierdista o derechista, dijo alguien la semana pasada, yo soy cristiano. Antes de decir que soy de izquierda o de derecha, yo soy de Cristo. Amén. Debemos apoyar, hermanos, lo que es justo socialmente y lo que es moral bíblicamente, hermanos, y eso nos va a poner muchas veces en conflicto con ambos lados. Cuando usted es cristiano y defiende la palabra de Dios, muchas veces se va a encontrar en conflicto tanto con la derecha como con la izquierda, porque ambos son humanos, amén, y no va alineado a la palabra de Dios, amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que siempre tener presente de que antes que izquierda o derecha, hermanos, nosotros nos dirigimos hacia arriba. No sé si se aprecia, espero que sí, la imagen que está por allí, amén, acerca de
como una especie de letrero o aviso indicando hacia dónde va la izquierda, hacia dónde va la derecha, y una flecha que señala hacia arriba. Hacia allá debemos apuntar nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Qué dice nuestro Dios en su palabra con respecto a un gobernante? Amén. Voy a conceder la palabra al pastor Ezequiel y luego retomamos con esta parte. Amén, pastor. Sí, bueno, ahí sale izquierda, derecha y también hay una flecha hacia arriba, ¿cierto? Y para poder entender esto, nosotros apuntamos hacia arriba. La iglesia apunta hacia arriba. Entonces, cuando una iglesia apunta a un candidato, cuando una iglesia o un hijo de Dios apunta a un candidato, a una ideología, pierde el rumbo, pierde el norte. ¿Por qué es delicado? ¿Por qué es peligroso? Porque muchos pastores enseñan una línea horizontal como la que estamos viendo ahí. Y resulta que Jesucristo nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía, el apóstol Pablo lo dijo, nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está ahí arriba. Entonces, apunta la flecha hacia arriba. ¿Hacia dónde apuntamos nosotros? Y el tema izquierda o derecha, mire, yo he visto en mis años, he visto amigos, personas decir soy de derecha. Está bien, vote por la derecha, está bien. Pero después hace cosas de izquierda. ¿Por qué hace cosas de izquierda? Porque he visto ese mismo personaje votando de derecha, quemando neumáticos en las calles, protestando contra una empresa, porque encontró que la empresa no pagó los bonos, por ejemplo, o no pagó los sueldos, o descontó plata, cosas que suceden. Entonces, por eso digo yo, no hay una línea en la cual aquí hay que moverse. Uno hay que ser objetivo con respecto a esto, pero cuando ponemos nuestra mirada en uno de estos dos, nos perdemos, porque nuestra mirada es hacia arriba. Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, apunta siempre hacia arriba. Hacia arriba. La iglesia apunta hacia arriba. Amén. Gracias, pastor. Yo creo que esta imagen que está aquí, creo que debería ser, hermano, lo que más o menos deberíamos hacer nosotros los cristianos. Amén. Ver las cosas a través de la palabra de Dios. Ver, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. A la hora de apoyar quizá un movimiento político, hermanos, tenemos que ver las cosas a la luz de la palabra de Dios. Creo que esta imagen es bastante, amén, sugerente con respecto a esto, porque allí está la Biblia, ahí están unos lentes y al fondo, hermanos, hay, digámoslo así, dos posturas que se enfrentan una a la otra. Amén. Creo que nuestra forma de ver las cosas tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser la palabra de Dios. Ya voy a pasar a otro punto, hermanos, pero antes de esto, hermanos, quisiera hacer como una especie de ejercicio para que nosotros pudiésemos tal vez filtrar un poco, hablando de estas definiciones que conversábamos, a través de la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, hermanos, acerca de la propiedad, amén, pudiésemos hablar, por ejemplo, acerca de la propiedad. El capitalismo defiende la propiedad privada, amén. Se entiende de que el comunismo elimina esa propiedad privada. La palabra nos enseña, hermanos, a defender la propiedad, amén, o la propiedad común, la propiedad privada o la propiedad común, o ambas son diferentes, hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos de los mandamientos, donde dice no robarás, se está reconociendo, digámoslo así, la propiedad privada de alguien, la cual se debe respetar, no debes robar, amén.
cuando se hablaba de la propiedad común, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, hermanos, lo mencionábamos también la semana pasada, la palabra dice que ellos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se dividiera o se distribuyera, hermanos, entre toda la iglesia como tal. Allí, hermanos, acerca de la propiedad tenemos estos dos casos, hermanos. Son distintos contextos o tiene que ver con lo mismo, hermanos, la propiedad privada. Amén. Acerca del individuo, hermanos, acerca del colectivo. Amén. El capitalismo enfatiza quizás al individuo, hermanos, mientras que el socialismo, comunismo enfatiza al colectivo. Amén. Sin embargo, hay una pregunta que se hace por allí: ¿Dios nos juzgará individualmente o nos juzgará en colectivo? Amén. Dios nos va a juzgar individualmente, hermanos, sí, pero ¿cómo nos llama a vivir nuestro Dios? Nos llama a vivir como colectivo, como uno solo, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces usted por allí, hermanos, va a darse cuenta, hermanos, de que de ambos lados hay que sacar, amén, lo bueno, y de ambos lados hay que desechar lo malo. Acerca del poder, por ejemplo, el fascismo, el mismo comunismo concentra mucho el poder en el Estado o en un líder. Amén. Y la pregunta es, sabiendo que el hombre es pecador, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿está bien o es seguro darle tanto poder a un gobierno humano? Amén. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cuál sería el enfoque más justo? ¿Qué nosotros pudiésemos determinar? ¿A qué conclusión pudiésemos llegar a través de esto? Recordemos, hermanos, que el modelo que Dios muestra en el Antiguo Testamento nos deja un perfil acerca de cómo debía ser un gobernante. Amén. Si bien es cierto, voy a hablar un poco acerca de monarquía en su momento, hablando de reyes. Amén. Sin embargo, no es difícil llevarlo a la actualidad, por ejemplo, a un gobierno democrático, amén, elegido democráticamente hablando. Por ejemplo, hermanos, usted sabe que la idea de Dios era que Él fuese el que gobernase sobre su nación. Amén. Pero su nación, hermanos, se empeñó en tener un gobernante humano. Usted es conocedor de la palabra de Dios. Pero antes de todo esto, Dios, sabiendo todas las cosas, a través de Moisés, habló en el capítulo 17, hermanos, del libro de Deuteronomio. Amén. En el cual voy a leer solamente desde el versículo 15, 2 o 3 versículos nada más, hermanos. Dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. La palabra de Dios dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, Dice, pero él, hablando de ese gobernante que iba a estar sobre esa nación, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Está hablando acerca de la acumulación de riquezas, de poder, y acerca de una advertencia de no volver a Egipto, lo cual representaría para nosotros los cristianos no volver al mundo, no volver al camino en el que estábamos antes de que el Señor Jesús saliera a nuestro encuentro. Versículo 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hermanos y hermanas, más o menos el perfil de lo que Dios quería de un gobernante. Y si usted se pone a ver, hermanos, normalmente los gobernantes buscan enriquecerse. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Amén, correcto, pastor. Buscan el poder, buscan acumular caballos. Usted se da cuenta de que los principales gobiernos o presidentes buscan acumular caballos, poder. Amén, el ejército. Usted se da cuenta, hermanos, cómo presumen quizás anualmente sus ejércitos, sus flotas navales, terrestres, aeronáuticas, hermanos. Pare usted de contar la infantería, todo, hermanos, lo que pudiera tener. Ha visto cómo se deleitan mientras más soldados tienen, mientras más armas tienen, acumulando y acumulando poder, acumulando y acumulando riqueza, hermanos. Y esto cuando dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia, amén, en un libro, una copia de esta ley. Habla de que este gobernante incluso, hermanos, tiene que meditar en las sagradas escrituras. Y pregúnteme, hermanos, ¿qué gobernante, qué presidente, hermanos, utiliza la Biblia para gobernar un país? Amén. Sé que por allí hay algún presidente que de pronto ha estado dando mucho que hablar, hermanos, pero no es en su totalidad alguien que utiliza la Biblia para dirigir su sistema de gobierno. Sí ha hecho cosas interesantes, hermanos, y yo lo conversaba con mi esposa hace unos días. Imagínense, hermanos, por un instante que un presidente de un país, amén, le diga a toda la nación, ¿saben algo? A sus gobernantes, a sus ministros, ¿saben algo? Vamos a organizar a todo el país, porque el próximo domingo todo el país va a ayunar y va a orar con este propósito. Imagínense, hermanos, la magnitud que tendría esto, hermanos. Y algo así fue lo que sucedió en Nínive. Dios había determinado destruir Nínive, y si usted lee el libro de Jonás, que decía el gobernador de Nínive dio la orden que hasta los animales, hermanos, hasta los animales, imagínense, fue tanto de que Dios decidió perdonar. Amén. Bendito sea su santo nombre. Por eso este versículo tan conocido también, lamentablemente, hermanos, muy poco entendido: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Imagínense cómo sería un país cuyo gobernante sea netamente cristiano y su forma de gobernar sea a través de la palabra de Dios. Imagínense por un instante, hermanos, este panorama que yo les estoy planteando. Amén. Por eso nosotros, cuando vemos, amén, el modelo o los modelos que existen actualmente, nos damos cuenta, hermanos, de que muchas veces nos vamos a encontrar en esta encrucijada moral. Amén. Lo que la política ofrece, hermanos, cuando la ideología choca con la Biblia. Justicia social, ayuda al pobre, amén, es bíblico, defiende la causa del pobre. Podemos mencionar a Proverbios capítulo 31, versículo 9. Amén. Pero el paquete oculto, digámoslo así, aborto, ideología de género, materialismo, hermanos. Amén. Salmos capítulo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Amén. No podemos aceptar un paquete completo si esto contradice la Biblia. Lamentablemente no va a existir, quizás, hermanos, un sistema de gobierno que no le pase por encima en algún momento a la palabra de Dios. Por eso nosotros nos vamos a encontrar en esta encrucijada moral. Nosotros como cristianos vamos a tener conflictos con los de la izquierda y con los de la derecha. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros no somos ni de izquierda ni somos de derecha. Nosotros somos embajadores de otro reino. Nuestra arma principal no es la protesta, sino la oración. Amén. Nosotros los cristianos, hermanos,
nuestra principal arma es la oración. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Tenemos esta referencia. Dios sigue en el trono sin importar quién gobierne en la tierra. Amén, lo leíamos, Daniel capítulo 2, versículo 21. Dios sigue en el trono, Él es el que muda los tiempos, Él pone reyes, Él quita reyes. Amén. Hay una pregunta por allí que no la terminé de leer. Hermanos, denme un segundito para ver por aquí. Amén. ¿Dónde está a la izquierda? Al fondo. A la derecha. Creo que no entendí muy bien. Me parece que está al lado de la izquierda. Está al lado. La derecha está al lado de la izquierda. Me parece que eso quiso decir. Ah, ya. En la imagen sería. Amén. Bueno, y espero que la respuesta del pastor Ezequiel haya sido la que necesitaba el hermano Antonio. Amén. Sí, pues ambos pertenecen al mismo plano. Creo que el pastor Ezequiel mencionaba algo acerca de una línea horizontal, mientras que nosotros tenemos una línea vertical que apunta hacia arriba. Hermanos, debemos ser sal y luz en la sociedad, sin perder nuestro sabor a santidad. Amén. Hay cosas que no se pueden transar. Lo decíamos también la semana pasada. Pastor Ezequiel. Amén. ¿Puede volver a la presentación anterior, por favor? Ya está. Amén. Eso. Sí, sería interesantísimo, hermano Jackson, hacer un en vivo más adelante sobre el aborto. También sería interesantísimo hacer un en vivo, un programa, un conversatorio acerca también de ideología de género, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Me nace también una pregunta aquí, donde quizás también sea para reflexionar. Con el aborto, en Chile está lo que es en 3 causales, ¿cierto? Aún así sigue siendo aborto, aún así sigue siendo asesinato, ¿cierto? A lo mejor justificado a la luz de lo terreno, de las leyes terrenales, por ejemplo, en una violación. Sin embargo, el aborto es el aborto. La Iglesia le dice no al aborto porque la Biblia nos enseña a que el aborto es un pecado, es una falta grave ante los ojos del Señor. La Biblia lo dice. La ideología de género, sí, también no estamos de acuerdo con lo que un niño se sienta niña y tengamos que aceptar eso. Eso es aberrante hoy ver niños jóvenes transformando su género, transformándose con medicamentos, con hormonas, para ser lo que no son, porque están confundidos. Y en cuanto al pensamiento de la ideología de género, que es amplio ese tema, hermano Jackson, porque, por ejemplo, está lo que es el movimiento LGTB y lo que es la homosexualidad, ¿cierto? Gays, lesbianas, etc. ¿Cómo nace esto, hermano Jackson, LGTB? Nace después de muchos asesinatos que han ocurrido en contra de estas personas. Y ahí habría que recalcar, hermano Jackson, también que nosotros no estamos en contra que los maten, contra el asesinato, contra la discriminación de este tipo de personas. Zamudio, hay muchos ejemplos. Zamudio, creo que fue uno, creo que se transformó en ley. Un joven que había sido golpeado con un bate de béisbol en la cabeza y por el hecho de ser gay, por haber
por haber el hecho de ser homosexual. Entonces, es un tema terrenal complejo que al final se otorgó la ley para poder amparar a este grupo de minorías que hay en el mundo. Y hay que recalcar, sí, hermanos, que la iglesia no está de acuerdo con el pecado, pero tampoco está de acuerdo que se les maten, que se les discriminen, que se les odie, que se les rechace, porque al fin y al cabo también en nuestro campo misionero, pues, hermano Jackson, también en nuestro campo misionero. Eso es. Bendiciones, gracias. Sí, está interesante la idea. Yo creo que vamos a tener que montarnos también con eso, amén, para hacerlo este mismo mes. Yo creo, estamos en febrero, y creo que este mismo mes podemos aprovechar estos días, amén, con la ayuda de nuestro Dios, y así ya ir poniendo en marcha de nuevo el estudio bíblico, amén, que estuvo o ha estado en pausa por un par de meses, amén, o más quizás. Que el Señor Jesús nos ayude a retomar nuevamente este ritmo que teníamos con el estudio bíblico. Bien, estamos, creo que ya cerrando, hermanos. Gracias a Dios hoy comenzamos dentro de los tiempos, así que por eso estamos a buen tiempo, amén. Así que ya vamos a ir cerrando, no queda todavía como que concluir, amén, esperando que haya sido de bendición lo que hasta este momento hemos conversado, hermanos, y dejar unas últimas, Pastor Ezequiel, unas últimas preguntas generadoras por allí. Vamos a generar un poquito de polémica, hermanos, para ver si alguien más se anima a participar. Recordarle que las preguntas generadoras, pues la idea era comenzar un hilo de conversación, amén. No centrarse quizás a responder específicamente la pregunta. Pero tengo estas dos preguntas para ustedes, hermanos, que están allí conectados, amén. La primera pregunta es, gloria a Dios en las alturas, si el Señor Jesús fue de izquierda o derecha. ¿Fue el Señor Jesús de izquierda o de derecha? Amén, a través de lo que Él hizo, a través de cómo Él anduvo. ¿Fue de izquierda o de derecha? Y la segunda pregunta es con respecto a los apóstoles. Amén, la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron comunistas, hermanos. Amén, tratando de quizás de ver el comportamiento de los apóstoles, amén, en la iglesia primitiva. ¿Fueron los apóstoles comunistas? Amén. Yo voy a ir conversando un poco acerca de esto. El pastor se ríe, amén. No sé qué respuesta estará pensando. Mientras ustedes lo piensan, mientras ustedes, amén, mi hermano Antonio también está por allí muerto de la risa, amén. Mientras ustedes lo piensan por allí, hermano, yo espero escuchar alguna respuesta, alguna participación, amén. Voy a ir hablando de algunas cosas para ir más o menos entrando en este tema, amén. El Señor Jesús de alguna manera fue político, hermanos. El Señor Jesús practicó la política, amén. Ya le voy a dar la oportunidad, pastor, déjeme cerrar aquí esta idea. Cuando un momento cuando al Señor Jesús lo quisieron colocar como un rey, amén, lo quisieron hacer rey, entendiendo Jesús que que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. La Biblia dice que él volvió a retirarse al monte solo. Amén. Juan capítulo 6, versículo 15. El pueblo quería poner al Señor Jesús como rey, un rey político. Amén, en la tierra, allí en Judea. Y el Señor dice que se retiró, volvió a retirarse al monte solo. También, hermanos, entendemos, capítulo 18 de Juan, que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Y el Señor Jesús criticó tanto a Herodes, amén, digámoslo así, el poder político, como a los fariseos que representaban el poder religioso. Por lo tanto, el Señor Jesús, hermanos, no encajaba ni en la izquierda ni en la derecha. Amén. Pastor Ezequiel,
Amén. Me quedo con lo último que dijo. Me parece lo más sensato y lo más correcto. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Con respecto a la primera pregunta, hermano Jackson, y mencionando lo mismo que mencioné la semana pasada, ¿de dónde vienen los términos izquierda y derecha? Y justamente está un hermano, Frank, estuvo con nosotros, estuvo hermano Jorge también, que en esta oportunidad no pudieron estar por trabajo y por eventos familiares también. Y mandan saludos. Y Frank era profe de historia. Entonces, profesor de historia, un colega. Entonces, hablábamos sobre cómo nacen estos conceptos de izquierda y derecha. ¿Cuándo nacen? Es un término muy antiguo. Entonces, la distinción, porque es una distinción. Distinguirse como de izquierda y de derecha nace en Francia. ¿Ya? En la Revolución Francesa en el año 1780, por ahí. ¿Ya? Ellos tenían una asamblea nacional, ¿cierto? Tenían un rey, había un presidente, y a la izquierda del presidente se sentaban, ¿cierto?, aquellos que defendían los cambios sociales, los cambios profundos, los cambios sociales, los que querían el fin de la monarquía absoluta, los que querían el fin de los privilegios, los que querían los privilegios de ciertos nobles y del clero, los privilegios de los curas, los privilegios de la iglesia que tenían en ese tiempo. Ya, porque tenían privilegios, por ser de la iglesia tenían privilegios, pero extremos, por sobre el resto, por sobre los demás. Entonces la izquierda, los que se sentaban a la izquierda del presidente, eran estos, los que querían cambios sociales, los que querían fin de la monarquía absoluta, los que querían, por favor, los privilegios. ¿Por qué tenía que ser castigado un pobre por cometer un delito y el otro que era rico, era de la iglesia, era noble, cometía el mismo delito y no era castigado? Entonces querían justicia social. Y los que se sentaban a la derecha del presidente eran aquellos que les gustaba lo tradicional. O sea, querían que todo se mantuvieran los privilegios, se mantuvieran las cosas tal como está. Me parece que es el principio de izquierda y derecha que se ha establecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque la izquierda, desde ese entonces hasta ahora, lo que persigue es la justicia social. Ahora claramente una izquierda que está unida con el progresismo de ciertos jóvenes que añadieron esto de la identidad de género, que esto de lo que es el aborto, y que ha sido salpicada por estas cosas morales que un grupo de personas a nivel mundial trataron de instaurar. Pero también es un tema de derecha, porque allá en Francia, valga la redundancia, una parlamentaria francesa legalizó y legisló sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, siendo de derecha. Entonces, no es solamente que un punto de izquierda estos términos, estos conceptos. Recuerde que el presidente Piñera, Bachelet instauró la unión civil y el matrimonio igualitario, y fue el presidente Piñera lo que, en su gobierno, que se legalizó. Se legalizó, incluso invistió la moneda con la bandera LGTB. Entonces, no es un tema solamente de izquierda, sino es un tema político que es de amplio espectro. Así nace, y hasta el día de hoy así. Yo hace poco tuve una experiencia también personal. A mí me llegó una carta de fin a mi trabajo. Llevo 7 años trabajando y me sentí muy vulnerable, que me digan así bruscamente, no trabajan más. Gracias a Dios estoy en una especie de sindicato, que es un gremio en realidad, que varias profesiones tienen. Los médicos tienen el gremio médico, el colegio de médicos, los profesores tienen el colegio de profesores, y ahí hay abogados que nos fueron más o menos guiando, y gracias a Dios no era tan así lo que me pasaba a mí, era solamente una rebaja de horas según lo que me dice dirección.
Espero llegar a marzo y se mantenga lo que me dice dirección, aunque ese formato, esa carta que me llegó diga otra cosa, porque en este momento no hay renovación para mí. Entonces a mí se me cayó el mundo y no oré a Dios claramente, me aferré al Señor que me diera fuerza y tuve que ir al colegio porque ahí se defiende, pues necesitaba alguien que, un abogado, que justamente el colegio de profesores tiene. ¿Cómo nacen los sindicatos? ¿Cómo nacen las defensas a los obreros, a los trabajadores? Nacen de la izquierda y hay que reconocer eso, es positivo. Los sindicatos nacen a partir de la izquierda, estos abogados. A propósito, un abogado que está contratado por horas contra 5 abogados que ganan como alrededor de 20 millones de pesos cada uno, que tiene el mismo, estos privados que son los jefes ahora nuestros, privados que trabajan para el Estado. No tengo pelo en la lengua para decirlo, es así. Y a veces no hay plata para los trabajadores, pero ahí están, pues ahí hay una injusticia también. Me parece injusto, me parece irrelevante, me parece sucio. Pero así está la cosa en el mundo. Por eso, la verdad que nuestra mirada siempre va a estar en Jesucristo. Y como dijo Jesús, no digan nada ni déjalos para no ofenderlos. Es el primer texto, para no ofenderlos, para no provocarlos. Es el primer texto que leímos, hermano Jackson. Para no ofenderlos. No estamos de acuerdo, pero vamos a quedar ahí para no ofenderlos. El primer texto que leímos. Así nace la izquierda, así nace la derecha. Ahora, que Jesús sea, que la Biblia se centre, que me parece que no es, el contexto es otro. No, el contexto de la Biblia es el reino de los cielos. No tiene nada que ver con lo terrenal. Acá se queda toda la basura política, la basura económica, todo se queda acá en el mundo porque Jesús viene por segunda vez a instaurar su reino. Y en eso nosotros esperamos a un reino celestial que ya queda poco. A propósito, queda muy poco. Hay mucho que decir sobre esto, mucho que decir. La izquierda temprana, por ejemplo, se centraba en la igualdad, la libertad, los derechos sociales, ¿cierto? La soberanía del pueblo, las desigualdades. En cambio, la derecha defendía el capitalismo, los empresarios. Así es como nace esto, así es como nace. Y va a seguir así, porque esto es de lo humano. Y también va a seguir así, hermanos míos, por eso digo que maldito el hombre que confía en el hombre, que sea el gobernante que salga. Yo espero que no. Oramos por nuestros presidentes, oramos por nuestros legisladores, espero que no. Todo ser humano cuando llega al poder y se encuentra frente al dólar o al euro o al dinero, todo, lo dice la experiencia, se corrompe, termina corrompiéndose. Se ha visto en los alcaldes, en los presidentes, en los reyes, en los gobernantes, que por muy izquierda que sea, por muy derecha que sea, se ha visto eso, y ese es el patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Por lo tanto, nosotros como iglesia apuntamos siempre hacia arriba. Ahora, hermanos, también eliminemos de nuestra postura que el hermano de izquierda hay un prejuicio hacia el hermano porque tiene cierta idea de derecha. Cada quien tiene su derecho a elegir, si eliges un gobernante, por quién votar, el voto es secreto, pero también se transforma en prejuicio, en un prejuicio, que el hermano tiene pensamiento de izquierda. Muchos hermanos tienen pensamiento de izquierda porque persiguen lo que es la justicia social. En la antigua izquierda no lo da ahora. Entonces se le juzga, se le discrimina, se le mira mal, y ahí se forma un prejuicio, siendo que como iglesia estamos en contra de todo lo que es amoral e inmoral, ¿ya? Entonces también hay que eliminar este tema de los prejuicios, de mirar a alguien por su condición política, porque tenemos que estar claro que la condición política, el pensamiento, la ideología es algo terreno, que alguien quizás puede identificarse en el momento como un ente particular, pero no lo podemos identificar como iglesia. Yo tengo una profesión, soy profesor,
soy esposo, tengo muchos oficios aquí, soy padre, pero en primer lugar, soy hijo de Dios y como hijo de Dios debo mantenerme en la línea de quienes son los hijos de Dios. Muchas gracias, hermano Jackson. Amén, gracias pastor. Principalmente es eso, hermanos. Nosotros podemos estar de acuerdo con algunas ideologías, amén, pero que eso no vaya en contra de la palabra de Dios. Es por eso que usted no puede comprar un paquete completo, como lo dice allí en la diapositiva, por cierto, que se está compartiendo. Amén. No se puede adquirir un paquete completo. Usted puede estar de acuerdo con algunas ideologías, ¿sí? Buscar la justicia social, ayudar al pobre, amén, pero hermanos, siempre todo a la luz de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo en toda nuestra forma de ser. Amén. Nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, ese tiene que ser nuestra forma de ver las cosas. Hermano Antonio. Amén. Con respecto a la pregunta que plantea hermano Jackson, si Jesús fue comunista o socialista, lo que sí tengo claro, que no fue fascista ni capitalista. Pero si miramos desde un punto de vista político, como se entiende hoy día la izquierda o la derecha o el comunismo y el socialismo, Jesucristo siempre ayudó al más necesitado. Jesucristo vino a ese pueblo con necesidad material y moral. Hacía una actividad social. Socialismo viene de social, preocupado de la sociedad, de la igualdad, y el comunismo es extremo. Jesucristo también participó de una ideología extrema hasta el día de hoy, de la igualdad. ¿Qué igualdad? Todo aquel que se arrepienta y reconociere y aceptará en su corazón a Jesús como su único Salvador, gozará de un título que se llama Hijo de Dios, y junto con él todos en igualdad. Eso, pero no podemos tomar una postura, volvemos a lo mismo. Tener claro los conceptos. Ahora el pastor Ezequiel decía, claro, cada hermano es libre de elegir y tomar una opción. Pero a mí me gusta mucho un eslogan que ocupa una radio. Dice, el hombre que no es informado no tiene derecho a opinión. Entonces no nos equivoquemos a veces en tomar decisiones equivocadas de acuerdo a nuestra postura y nuestra esperanza celestial. Eso nada más. Gracias, hermano Antonio, perfecto. Así mismo es, amén. El Señor Jesús atendió, es verdad, al pobre, sí, al enfermo, verdad que sí. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no rechazó a Nicodemo. ¿Y por qué el hermano Jackson habla tanto de Nicodemo? Porque es uno de los ejemplos, hermanos, de alguien que tenía riquezas, o sea, alguien que tenía bienes, amén. Alguien que pudiésemos decir que era, no sé, de la derecha por su posición quizás social, hermanos, en la que se encontraba, en la posición en la que estaba Nicodemo, amén. Pero el Señor Jesús no rechazó a Nicodemo. El Señor Jesús respondió a aquel centurión, amén, que le rogó por su siervo, amén. El Señor Jesús mandó a Pedro donde Cornelio, hermanos. Y el Señor Jesús no hace acepción de personas, y me gustó mucho lo que dijo el hermano Antonio, amén, porque en qué sentido Dios aplica la igualdad, en que el sacrificio que el Señor Jesús hizo, lo hizo por toda la humanidad. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, amén. Y Juan capítulo 1 lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, amén, por voluntad de hombre, sino de Dios. Allí se aplica la igualdad en todo el sentido de la palabra. Dios no hace acepción de personas, hermanos y hermanas. Gracias por su participación, hermano Antonio, muy asertiva, amén. Y lo otro era con respecto a los apóstoles. Ya estamos finalizando, hermanos, por el día de hoy. Gracias a Dios por este hermoso momento de compartir, amén, este tema a la luz de la palabra de Dios. ¿La iglesia primitiva fue comunista? Es la pregunta, amén.
Igualdad no es lo mismo que equidad, claro que sí, estamos de acuerdo. Lo que nosotros vamos a encontrar en la iglesia primitiva y lo que pudiera utilizarse como comparación al comunismo, pero ya vamos a ver que no era comunismo, lo vamos a ver en primer lugar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando nosotros leemos este capítulo 2, casi al final, dice desde el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira lo que dice el versículo 45 y usted más o menos se va a hacer una idea. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No sé a qué le suena esto a usted, hermano. Y el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, gloria a Dios en las alturas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a hablar un poco acerca de esto porque hay que aclarar también, hermanos, qué significa o qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Aquí, hermanos, en este capítulo 2, en estos versículos que leíamos, tenían en común todas las cosas, hermanos, vendían sus propiedades y las repartían según las necesidades de cada uno, hermanos. Vamos a ver que hay una diferencia clave con respecto al comunismo. Amén. Y es que en el comunismo esta igualdad o esta equidad o esta repartición para todos según la necesidad, en el comunismo es algo forzado. Sí o sí es así. Mientras que en este caso, hermanos, es algo espontáneo. Amén. Es algo voluntario. Nadie obligó a nadie a vender las cosas. Ya les voy a decir por qué nadie obligó a nadie a vender las cosas. Pero en primer lugar, nosotros vamos a ver aquí, hermanos, que esto no era un sistema político, sino que era algo que nosotros pudiésemos llamar coinonía, hermanos y hermanas. Coinonía. Amén. Y ahora, ¿de qué nos está hablando el hermano Jackson? Amén. La coinonía, hermanos, es la palabra griega que se utiliza en este pasaje, hermanos, y tiene una raíz, amén, que es la palabra koinos, que se puede traducir literalmente como común. Amén. Y esto, hermanos, tiene un sentido muy espiritual, tiene que ver con una comunión. No era un sistema político, era una comunión espiritual. El hecho de que ellos tuvieran en común todas las cosas nos dejaba bien en claro que el centro de ellos, de todos ellos, era el único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro todo, vamos a tener en común todo. Amén. Esta comunión espiritual, esta coinonía que practicaban o que practicó la iglesia primitiva, hermanos, que también debe ser parte de hoy en día de la iglesia del Señor, hermanos. No le estoy diciendo que ahora usted vaya a salir a vender todas sus cosas y a ponerlo a los pies del pastor para que él lo reparta según la necesidad de los hermanos en la iglesia. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando, hermanos, de una comunión espiritual, hermanos. En Hechos capítulo 5 nos vamos a dar cuenta de que esto era algo espontáneo y no era algo impuesto, porque en Hechos capítulo 5 se habla de Ananías y Zafira, hermanos, cuando nos damos cuenta de un caso que hubo, porque todos vendían las cosas y lo repartían según la necesidad. Pero mire lo que pasó, hermanos. En el versículo, voy a leerlo completo para que lo entendamos. En el versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Amén. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías sabiéndolo Zafira? ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Vendieron una propiedad que ellos tenían, amén, y no lo entregaron todo a los apóstoles, sino que ellos sacaron una parte para ellos y y lo demás se lo llevaron a los apóstoles. Pero mire lo que Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. ¿De qué le está hablando Pedro? No del hecho de que él haya sustraído, sino del hecho de que él haya mentido al respecto. Mire lo que le dice Pedro en el versículo 4. Le dice: reteniéndola, o sea, la propiedad, no se quedaba a ti, o sea, no era tuya. Y dice: y vendida, no estaba en tu poder, o sea, él la vendió y era de él. Amén. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Esto nos da a entender que los apóstoles no forzaron a nadie en la iglesia a vender sus propiedades y a traerlo a los pies de ellos para repartirlos según la necesidad de cada uno. No fue algo impuesto, hermanos. Se respetaba, era su propiedad. Pedro le dijo a Ananías: era tuya. Amén, era tuya. Si la retenías, era tuya. Y si la vendías, también tenías en tu poder el dinero porque era tu propiedad. ¿Cuál fue el problema de Ananías? Que él vino y mintió diciendo que la había vendido por un monto, cuando en realidad el monto era mayor. Él pudo haber dicho: mira, la vendí por tanto, pero traje la mitad para ustedes. Y no iba a haber problema, pero él mintió. Y allí fue donde nos damos cuenta de que esta comunidad, de que este sistema comunista, amén, entre comillas, de esta iglesia primitiva era algo espontáneo, no era nada impuesto y por lo tanto no se parece a un sistema de gobierno conocido como comunismo. ¿Ven? Era otra cosa. Así que, hermanos, ya alcanzamos el tiempo. Creo que de esta forma quedamos todos claros con lo que queríamos transmitir o compartir o conversar, amén, con este tema. Aleluya. No sé si alguien más quiera, no sé si el pastor quiere decir algo más o algún hermano quiera aportar algo más, porque ya estamos finalizando, amén, de este conversatorio, hermanos. Hablamos, amén, de lo que queríamos tocar, todo lo relacionado a la política, o por supuesto que no entrando en muchos detalles, porque como bien lo dijimos anteriormente, pues hay mucho de qué hablar y creo que no terminaríamos si seguimos conversando de este tema. Creo que no terminaríamos porque da para mucho más, amén. Pero en base a lo que se quería lograr, creo que alcanzamos los objetivos, amén. Hablamos del sistema de gobierno, los sistemas de gobiernos humanos. Hablamos de la importancia, hermanos, que debe tener un hijo de Dios, su prioridad como hijo de Dios, hermanos, ver las cosas a la luz de la palabra de Dios, no tomar parte, hermanos, ciegamente, devotamente a un partido político que probablemente pueda alejarlo de los caminos de Dios, porque aunque esté de acuerdo con algunas cosas de un movimiento político, tarde o temprano ese movimiento político va a comenzar a hacer cosas contrarias a lo establecido por nuestro Dios en su preciosa palabra. Así que, hermanos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el Señor Jesús, no en el hombre, no es de izquierda, no es de derecha, hermanos. Usted y yo tenemos nuestra mirada arriba en los cielos, mirando al invisible, como dijo el apóstol Pablo. Un verdadero gusto, hermanos, que usted haya podido disponer de este tiempo para compartir la preciosa palabra de Dios, amén, y para poder estar este tiempo que estuvo, hermanos, aleluya, conectado, amén. No sé si alguien más quiera decir una última palabra ya para orar y quedar despedidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecer a todos los que se estuvieron conectados el día de hoy. Está nuestra hermana Ruth,
nuestra hermana Anita, nuestro pastor, estuvo nuestro hermano Antonio allá en Concepción también. Jesucristo dijo que algún día va a separar, va a poner a uno a la derecha y a otro lo va a poner a la izquierda. Toma los mismos conceptos de derecha o izquierda. Jesucristo, ¿dónde está? Está a la diestra del Padre, dicen algunos. Dice la Biblia, y se toman de estos conceptos. Pero son diferentes contextos. Y apunta hacia la salvación. No tiene nada que ver con algo literal ni terrenal, sino que apunta hacia la salvación y hacia la soberanía de Dios. Muy buenas noches, que tengamos un hermoso descanso. Agradecer a nuestro hermano Jackson, que ha estado preparando estos estudios, y esperando que para el próximo programa que tengamos también puedan congregarse a través de esta señal en varios hermanos más, y replicar esto a nuestra vida diaria, que nuestra confianza no está en el hombre, no está en una persona, no está en un poder político, no está, sino que está en Jesucristo nuestro Salvador, y en ese confiamos y en Él confiamos, y es lo primero que hacemos, ir ante Dios, y porque Él es el que tiene la solución a todos nuestros problemas, y hacemos la voluntad de Dios, que es el todo del hombre, dice la palabra del Señor. Muy buenas noches, gracias. Amén. Bueno, hermanos, agradecerles a todos ustedes, saludarle, amén, a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias por estar presente, amén. A cada uno de mis hermanos, ya mi hermano Antonio se tuvo que desconectar, amén. Mi hermano David igual se tuvo que desconectar, pero hermanos, gracias a Dios porque pudimos estar acá en este espacio. La invitación es para una nueva oportunidad. Ya estaremos informando acerca del día, acerca de la hora, esperando que usted tenga la mejor disposición. Saludarles a todos y a cada uno en el nombre del Señor Jesús, y invitarle a hacer esta última oración, hermanos, para quedar despedidos, amén, de esta preciosa reunión. Le invito a que, si está en su disposición y en su disponibilidad de cerrar sus ojos, le invito a que me acompañe a hacer esta oración. Bendito y eterno Salvador, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora una vez más delante de tu presencia, Señor, estamos, Padre Santo, agradeciendo tu bondad, agradeciendo tu amor, agradeciendo tu misericordia, Padre, y agradeciendo esta hermosa oportunidad, Señor, de compartir juntos y en armonía tu palabra preciosa, hablar de temas, Señor, que son importantes, siempre a la luz de tu palabra, Señor Jesús. Te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana que se pudo conectar, Señor. Te doy las gracias por los pastores que también estuvieron conectados, que seas tú derramando de tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, sobre cada persona que pueda ver este estudio, este conversatorio, sobre cada persona que pueda estar en esta oración, Señor. No sé cuántos días después, te ruego por esa persona, que tú lo sabes, Señor, que seas tú bendiciéndole, Padre Santo, de una forma muy especial, que seas tú ayudándole, Señor Jesús, dándonos siempre sabiduría y entendimiento, Señor, para poder caminar en este mundo, Padre Santo, hasta que tú así lo hayas dispuesto, Señor Jesús. Gracias te doy una vez más por tu amor y tu bondad. Te ruego que nos despidas en paz, Padre amado, de esta reunión, pero nunca, Señor, de tu presencia. Queremos siempre, Señor, que tu presencia esté en nosotros, guiándonos hacia toda verdad. Guárdanos, Señor Jesús, y despídenos en paz en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, somos despedidos. Si quiere activar su cámara, su micrófono, saludar. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Buenas noches. Que estén bien. Nos estamos viendo. Que les bendiga. Un abrazo. Estudia la historia, Amén. deja que Saludos allá a todos. Gracias. A la José. las Chao, viejas Carlito. Bendiciones. resuenan en nuestra razón. Amén. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches. El eco de los tiempos, la verdad que siempre va.